Bueno, haciendo un pequeño repaso de la conformación de la cintura escapular, recordamos que está formada por el hueso de la escápula, la clavícula, el esternón. Tener presente que la escápula se apoya sobre la parrilla costal. Desde este punto de vista, la cavidad glenoidea de la escápula se articula con la cabeza del húmero. Y acá tenemos también dentro de la conformación de la cintura escapular la diferenciación en las articulaciones verdaderas y las pseudoarticulaciones. Dentro de las articulaciones verdaderas recordamos una de las enartrosis que tienen mayor arco de movilidad de la anatomía del cuerpo, como es la glenohumeral, conformada por la cavidad glenoidea justamente y la cabeza del húmero, la acromioclavicular, la esternoclavicular y las pseudoarticulaciones que están conformadas por el deslizamiento que realiza la escápula sobre la parrilla costal y otra pseudoarticulación que es la bursa subacromiodeltoidea por donde transcurre el manguito de los rotadores. Es importante que ustedes chicos repasen un poco lo que es la anatomía normal, la anatomía topográfica, para tener una mejor interpretación de lo que es la biomecánica de las articulaciones, la funcionalidad de las articulaciones y para poder ingresar a la patología de cada región articular. La articulación escapulohumeral, recordar que es una enartrosis que tiene una movilidad en los tres planos, una movilidad tridimensional en el espacio subacromial, recordar la pseudoarticulación en la bursa subacromial por donde transcurre el manguito de los rotadores, sobre todo el tendón del supraespinoso. Tener en cuenta que esta enartrosis tiene una discordancia en cuanto a lo que es el continente y el contenido, lo cual es compensado a través de la presencia del rodete glenoideo. Siempre para la semiología es importante, como en cualquier patología, la anamnesis. Hacer una buena anamnesis nos va a ayudar también a aproximarnos a un mejor diagnóstico. Bueno, dentro de lo que es la exploración semiológica, recordemos que el paciente debe estar con el torso descubierto. Hacemos realizar los movimientos de abducción mirándolo en una posición frontal y vamos a ver que la articulación escápulo-humeral, que es decir, la enartrosis, va a ser responsable de los 2/3 de los movimientos de elevación del brazo hacia el costado, como también hacia adelante en lo que es la flexión. Mientras que las otras 4 articulaciones son las que producen la báscula de la escápula, que accesoriamente contribuyen en 1/3 solamente a la elevación del brazo. Por otro lado, el deltoides y el supraespinoso constituyen el par muscular que actúa sobre la articulación escapulohumeral, mientras que el serrato mayor y el trapecio lo hacen sobre la escápula. Por otro lado, también hay que tener en cuenta la conformación del manguito rotador. Recordemos que transcurre sobre el espacio subacromial, sobre la pseudoarticulación que habíamos mencionado anteriormente. Y este manguito rotador, que está conformado por el subescapular por delante, el supraespinoso por arriba, el redondo menor hacia atrás, va a ayudar a la estabilización de la cabeza del húmero durante el movimiento. Ese espacio o esta pseudoarticulación, esta bursa subacromio-deltoidea, es un espacio prácticamente virtual. Y bueno, esa bursa es lo que ayuda
a evitar la fricción. Durante el movimiento de la abducción, entre los 60 grados y los 120 grados de elevación del hombro, digamos, eso es lo que se llama el arco de fricción acromial. Y en condiciones patológicas vamos a encontrar que superado estos 120 grados de abducción, el paciente puede manifestar sensación del dolor, que vendría a ser lo que se conoce como síndrome de fricción subacromial, que va a ir generando una bursitis, una tendinitis crónica y eventualmente en algunos casos hasta la ruptura del supraespinoso. Acá vemos semiológicamente en esta enartrosis, el esquema nos muestra el arco de movilidad en lo que es la flexo-extensión en un plano sagital. Seguimos avanzando en la exploración de la región de la cintura escapular. Vamos observando los rangos de movilidad en otro movimiento llamado abducción, ¿no es cierto?, donde fundamentalmente estamos explorando la funcionalidad de los músculos deltoides y uno de los integrantes del manguito rotador, como es el supraespinoso. Seguimos la exploración semiológica de la cintura escapular con otros movimientos de esta enartrosis, como son la rotación externa e interna. A veces el paciente puede consultarnos por omalgia con una sensación de resalto, manifiesta el paciente una sensación de resalto sobre la cara anterior del hombro. Esto puede estar hablando de una inestabilidad de la porción larga del bíceps en la corredera bicipital. Para eso entonces, por ejemplo, existe la maniobra de Jergasson. Nosotros nos vamos a parar sobre el costado homónimo del que refiere el dolor el paciente. Con una mano vamos a tomar el codo que se encuentra en flexión de 90 grados. Con la otra mano vamos a tomar el antebrazo del paciente manteniendo su mano en pronación. Vamos a pedirle que haga el movimiento de supinación contra resistencia que nosotros le hacemos con nuestra mano, y en ese movimiento de esfuerzo para vencer nuestra resistencia que va a ir haciendo el paciente, podemos decir que es una maniobra positiva cuando el paciente va a referir dolor en la cara anterior del hombro, específicamente en la corredera bicipital. Recordemos que en los extremos de máxima abducción y rotación externa es donde en un trauma con mucha inercia, con mucha violencia, esta articulación glenumeral puede sufrir la luxación más frecuente, que es la anterior. Entonces, para detectar estas inestabilidades que pueden quedar en la articulación, contamos con esta prueba de aprehensión, en donde en este extremo de máxima abducción, rotación externa, el paciente puede manifestar sensación de dolor. El paciente puede concurrir a la consulta con el antecedente de una caída sobre su hombro, sobre el que refiere del dolor. A la inspección vamos a observar una pequeña asimetría en la zona más lateral de la clavícula, con una sobresaliencia estética. Tenemos que tener en cuenta que por este mecanismo el cuerpo cae sobre, es decir, todo el peso del cuerpo cae sobre el hombro, quedando el paciente con dolor e impotencia funcional y con una asimetría marcada. En la radiografía, en estos casos, vamos a comprobar que se trata de una luxación de la articulación acromioclavicular, que nos va a dar semiológicamente el signo
de la pseudocharretera. ¿Cómo hacemos la confirmación? Semiológicamente, ¿no? Palpamos con nuestra mano apoyada sobre la parte superior del hombro. Con el dedo pulgar tomamos la escápula por atrás y con el dedo índice apoyado sobre el extremo lateral de la clavícula vamos a ejercer una presión céfalo-caudal y vamos a encontrar el signo de la tecla, es decir, la clavícula desciende ante la presión que nosotros estamos ejerciendo. Si sacamos la fuerza, vemos que la clavícula nuevamente asciende. Este es el llamado signo de la pseudocharretera, es decir, el signo de la tecla que nos confirma la pseudocharretera. Bueno, el paciente nos puede consultar por disestesias, parestesias que se irradian por su extremidad superior o incluso hasta llegando a la mano. En estos casos podemos sospechar de una compresión interescalénica. Una manera de confirmar esta presunción diagnóstica es a través de la prueba de Addson. El paciente se encuentra sentado con sus manos sobre los muslos, gira la cabeza hacia el lado que vamos a explorar, la extiende e inspira profundamente. Decimos que esta maniobra es positiva en las compresiones interescalénicas cuando el paciente nos refiere parestesias que se irradian hacia su mano. A veces en la radiografía podemos encontrar una costilla cervical, una costilla supernumeraria, en las compresiones costoclaviculares. El paciente, un motivo de consulta puede ser la cervicobraquialgia. Ahí contamos entonces con la prueba de Wright en la hiperabducción, donde vamos a desencadenar esa sensación de disestesias, parestesias referidas por el paciente. Para evaluar el músculo serrato mayor, que es el mayor estabilizador de la escápula, hacemos que el paciente se dirija mirando hacia una pared, apoya sus dos manos ejerciendo fuerza sobre la pared y en el caso de una impotencia del serrato mayor o una hipotrofia, vamos a observar, si nosotros estamos parados por detrás del paciente, vamos a observar la saliencia de una de las escápulas o de las dos. Habitualmente suele ser unilateral, lo que se suele llamar la escápula alata. Esta es una maniobra muy simple donde pedimos al paciente que eleve sus hombros mientras nosotros ejercemos una fuerza cefalocaudal donde detectaremos una disminución o hipotrofia de la musculatura en la región comprometida. El músculo deltoides lo vamos a explorar solicitando al paciente que realice el movimiento de abducción. De esta manera también podemos detectar la indemnidad del nervio circunflejo. En el movimiento de abducción estamos explorando las fibras medias del músculo deltoides, mientras que en el movimiento de la flexión estamos explorando las fibras más anteriores del músculo deltoides. Y en cuanto a la exploración sensitiva del nervio circunflejo, con una pequeña aguja podemos ejercer movimientos de punción muy suave, probando la sensibilidad sobre la cara lateral proximal del brazo. Esta hipoestesia podemos detectarla, por ejemplo, cuando el paciente ha sufrido una luxación de hombro, una luxación glenohumeral, donde suele ocurrir un daño de la rama sensitiva del nervio circunflejo. De esta manera podemos detectar, antes de hacer la maniobra de reducción de la luxación,
si verdaderamente hay un daño o no de la parte sensitiva del nervio circunflejo para dejarlo sentado en la historia clínica. Los máximos rotadores internos son uno de los integrantes del manguito rotador, como es el subescapular. También intervienen en el pectoral mayor, el dorsal ancho. Los rotadores externos primarios son los integrantes del manguito rotador, como el infraespinoso, el redondo menor. Accesoriamente también interviene en este movimiento el redondo mayor. Como los estudios complementarios, tenemos la radiografía, un estudio muy simple al alcance de cualquier paciente y de cualquier profesional, un centro de salud. Siempre tenemos este estudio que nos va a dar muchísima información en la lectura detenida. Por supuesto que además de la radiografía podemos contar y completar el estudio de la región anatómica con estos estudios de alta complejidad, como es la tomografía del hombro en este caso. Avanzando en estudios de alta complejidad, también contamos con la tomografía helicoidal, que nos va a ayudar a tener una imagen 3D para poder interpretar mejor aquellas fracturas o formaciones tumorales que podamos tener dudas. Este estudio también de alta complejidad nos ayuda a investigar mejor también las partes blandas, las estructuras musculotendinosas, articulares, el rodete glenoideo, las lesiones ligamentarias, inserciones tendinosas. Es un estudio que también nos da mucha información. Este estudio de resonancia vemos cómo nos permite observar con bastante certeza y delicadeza las estructuras tendinosas, en este caso el supraespinoso, el reborde glenoideo, para detectar una lesión, por ejemplo, como una lesión de Bankart. Muchas veces, a pesar de haber hecho una resonancia, tenemos dudas si verdaderamente estamos en presencia de estructuras o lesiones como por ejemplo la lesión de Bankart. Entonces podemos recurrir a la artroresonancia de mayor complejidad para confirmar o descartar verdaderamente esta lesión. Algunas imágenes de la interpretación de artroresonancia en el hombro que nos permiten detectar algunos desprendimientos osteocondrales, como decíamos, observar mejor alguna lesión en el labrum que en una resonancia común puede pasar desapercibida. También contamos con estudios electrofisiológicos como la electromiografía para detectar o hacer el diagnóstico diferencial entre un dolor local o un dolor referido, como por ejemplo una radiculopatía, una cervicobraquialgia, un atrapamiento nervioso en alguno de los recorridos en su parte periférica, en la extremidad superior. Es necesario estimular en una región distal y una proximal del tronco nervioso que vamos a estudiar. La resta de estas dos latencias, divididas entre la distancia de los dos puntos estimulados, dará como resultado la velocidad de neuroconducción, que se expresa en milisegundos. Al pie se redacta esta operación. La amplitud o el voltaje del potencial de acción muscular es la respuesta sumada de la amplitud de todas las fibras musculares y nos indica el daño axonal, ya que la baja de la amplitud es directamente proporcional al número de los axones perdidos. Por lo tanto, en las patologías que cursan con daño axonal, la magnitud de la amplitud del potencial evocado proporciona información del grado de pérdida axonal y ayuda a determinar la magnitud del daño. La duración de este potencial se refiere a la distancia existente entre el componente ascendente y el descendente del potencial de acción. Tenemos que tener en cuenta que el estudio de la electromiografía en la ortopedia nos ayuda mucho también a discernir si estamos en presencia de un cuadro crónico o de un cuadro agudo, ya que en una patología aguda es muy probable que no encontremos ninguna variación en el resultado,
distinto de una patología crónica donde seguramente vamos a encontrar una alteración en el resultado final y en la velocidad de conducción.